Buenas, soy Diego Cáceres, estudiante de la carrera Producción Musical Didáctica del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Y hoy voy a compartirles lo que fue mi experiencia en el desarrollo de mi proyecto integrador final, al que llamo Educación Musical para Alfabetizar, una propuesta de incorporación curricular en educación permanente de jóvenes y adultos. Toda esta experiencia surgió una tarde en la Escuela de Educación Primaria Paolo Freire número 716 de la ciudad de Berazategui, zona sur del conurbano bonaerense. La profesora a cargo, Elizabeth Oviedo, me llamó porque estaba trabajando con su grupo una obra de teatro para reforzar la lectoescritura. Y como soy actor también, me pidió que compartiera con ellos una charla de cómo los actores y las actrices se preparan para un personaje. Al terminar charlando con Eli, me entero que no tiene ninguna asignatura que tenga que ver con las artes. Eso me llamó mucho la atención y me disparó muchos interrogantes. Fue por eso que busqué información en la Ley de Educación Nacional y en la Resolución 111 del Consejo Federal de Educación y en diversos diseños curriculares para ver qué decían sobre la EPJA. La Ley de Educación Nacional 26.206, entre otras cosas, reconoce a la educación artística como campo de conocimiento en la educación común y obligatoria en todos sus niveles y modalidades, y en la formación permanente, por supuesto. En estos contextos, no pretende formar artistas, sino transmitir bienes culturales para la construcción de saberes y el desarrollo vinculado al arte, y su vinculación con otros campos de conocimiento, cuya finalidad es la interpretación de la realidad, una cuestión fundamental para la formación ciudadana. Luego de analizar los diseños de educación permanente de jóvenes y adultos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, corroboro lo que dice el Consejo Federal de Educación, que aún existe la descontextualización de los sistemas educativos jurisdiccionales con respecto al proyecto educativo nacional. En el caso del diseño de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este es del año 1987 y no tiene en cuenta a los jóvenes. Con respecto a la educación artística, solo hay referencia a las artes en general en el marco teórico, pero luego, en la organización de los módulos y núcleos de aprendizaje, no hay abordaje alguno. El diseño de la provincia de Buenos Aires data del año 2017, y si bien toma los preceptos de la educación, de la Ley de Educación Nacional y la Resolución del Consejo Federal de Educación 111-2010, el abordaje de la educación musical no solo es escueto, sino que tampoco es pertinente. Ningún contenido tiene compatibilidad con la práctica musical y las propuestas pedagógicas son inexistentes. Esto toma aún mayor sentido ya que entre los especialistas que colaboraron para la construcción de ese diseño no figura ninguno del área de música. En el caso del diseño de la provincia de Córdoba, data del año 2008, y esta propuesta incluye dos tipos de espacio curricular combinados, módulos y talleres. Los talleres de las áreas expresivas, donde encontramos a la música, pueden plantearse como una oferta complementaria o como eje transversal, vertebrando los conocimientos de todos o algunos de los módulos. Cuando pensé este proyecto, imaginé el espacio curricular que yo quería dar. Pero a largo plazo creo que un proyecto que incluye una disciplina como la educación musical en un diseño curricular como en la EPJA va a requerir, tomando la recomendación de la mesa, la conformación de un colectivo de especialistas, además de profesores de música, como psicólogos, etnomusicólogos, licenciados en educación, músicos profesionales, entre otros. Pero yo considero que como puntapié inicial, por mi experiencia y por la reflexión que hice, creo que es importante sentar las bases para que la comunidad EPJA se encuentre con la música, acceda a ella y la misma comunidad sea consciente del valor que tiene la música en su contexto. Porque a nivel normativo, la Ley de Educación Nacional marca los lineamientos de por qué y cómo la educación artística es formadora de ciudadanos. No olvidemos que la mayor parte de la población que integra la EPJA pertenece a sectores vulnerables y su forma de aprender está ligada a las necesidades inmediatas, al trabajo, a los problemas que tienen que resolver en su vida cotidiana. Por eso, tener en cuenta a estas comunidades, atendiendo sus particularidades y a partir de nuestro rol como docentes de música, generar un vínculo
de comunicación, de diálogo, siendo cuidadosos, muy cuidadosos, ya que ninguno de nosotros vivió en carne propia lo que es estar fuera del sistema. Hay que hacer una labor de escucha enorme. Nuestra formación docente nos orienta hacia las comunidades que están dentro del sistema educativo. En este caso, son adultos que fueron niños y niñas que vivieron toda una vida por fuera del sistema y ahora regresan. Por eso, para mí fue fundamental el trabajo de campo que realicé, que constó en un taller de música en el colegio número 716 de Berazategui, y que luego derivó en la propuesta curricular, porque hizo que repensara muchísimo las herramientas de mi formación, ser consciente de lo poco que sabemos sobre la comunidad EPJA. Los diseños deben ser para con ellos si queremos incluir de verdad y no quedarnos en meros eslóganes. Ahora les voy a presentar la propuesta curricular. En los primeros 2 años sentamos las bases y profundizamos sus conocimientos musicales. Y si bien van a producir música en esos 2 años obligatorios, en el tercer optativo se propone generar uno o varios ensambles vocales e instrumentales institucionales. Se establecerá agenda de conciertos, intercambios con otras instituciones y participar y diseñar festivales tanto dentro como fuera de la comunidad. En cuanto al marco teórico, teniendo en cuenta la singularidad del sujeto de la EPJA, sus características socioeconómicas, su relación con la institución educativa, su forma de adquirir conocimiento y de percibir el mundo, y su relación sensoafectiva con la música, tomo como marco teórico pertinente a los fines de este proyecto el pensamiento filosófico pedagógico de los círculos de cultura de Paulo Freire, donde se construye enseñanza y aprendizaje a partir de la voz de los sujetos. Nadie sabe todo, nadie desconoce todo, partiendo de la conciencia de que su condición no es un factor limitante y que pueden autopercibirse como sujetos de valor para con otros y actuar en consecuencia con sus pares. El rol docente como guía para promover el acceso a lo desconocido a partir de lo conocido, por medio de la concienciación, desarrollando estrategias para la paulatina independencia de los sujetos a través de la reflexión y la acción. En cuanto a la práctica musical, desde la praxis y desde el cuerpo como instrumento, como dice la metodología Orff, porque la música tiene carácter multidimensional que sensibiliza y educa integralmente, como enuncia Gainza, y la voz, hablada y cantada como elemento integral fundamental, por ser una forma de comunicación, una experiencia propio-perceptiva que facilita el vínculo identitario del sujeto y una forma de generar grupos de pertenencia, cooperativistas. En cuanto al marco científico, los hallazgos de la neurociencia que demuestran, según Igoa, que tanto la música como el lenguaje comparten facultades neurocognitivas que se articulan y comparten para la producción de símbolos, promoviendo así la neuroplasticidad. Todo este marco teórico atravesado por el lenguaje. Por todo esto, concluyo que la concertación vocal e instrumental motiva sentido de pertenencia, eleva la autoestima y desarrolla la capacidad lingüística musical. La praxis musical estimula y desarrolla habilidades psicomotrices tanto al cantar como al tocar instrumentos. Y como dice Small, entender la música como actividad social que sirve para construir, comunicar y compartir pautas de comportamiento y estados mentales y emocionales entre los miembros de una comunidad. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto dentro del aula? Primero, intervengo el espacio áulico disponiendo la labor siempre ronda, ya sea de pie o en forma de ronda de sillas. Todas las actividades las abordamos primero desde la praxis y luego reflexionamos sobre la teoría, siempre en un clima cooperativista, primando la horizontalidad en el juego de roles, teniendo en cuenta la ESI, Educación Sexual Integral. La voz y el cuerpo tienen que ser el eje más importante por la relación directa con el sujeto y su entorno, y sobre todo por su vínculo con el lenguaje. En el proceso de aprehensión del canto, aparecen emergentes que van por fuera de los límites de la técnica per se. Yo no cantaba porque mi familia, el que cantaba era mi tío, pensé que ya estaba grande para cantar, me gusta cantar, pero soy un perro. Esto demuestra que los límites que la mayoría se pone a priori no tienen que ver con sus posibilidades fonatorias, sino con una construcción social. El soporte del habla y el canto es la voz.
y este tiene origen orgánico. No podemos cambiarla. Está viva, es tejido en nuestro cuerpo y como tal está inmerso en la construcción que el individuo tiene de su voz. Por eso, la superación parcial de estos límites acerca la empatía a valorarse y a valorar sin prejuicios, a acompañar sus procesos y el de otros. Las clases las organicé en 3 módulos. El primero tiene que ver con disponer el cuerpo para la actividad, comprender la movilidad anatómica general y puntual en relación a la emisión del sonido, como la articulación, maxilar inferior y lengua, respiración, conciencia de apoyo, entre otros. En el segundo módulo se vocaliza para aplicar sobre el sonido emitido lo abordado en el módulo 1, buscando coherencia en lo técnico con respecto al repertorio que se va a cantar durante el año. Y en el tercer módulo englobará las obras, práctica vocal e instrumental, la teorización y la apreciación, contextualización, análisis y reflexión. Por supuesto que la duración de los módulos puede variar según el criterio docente. La clase puede adoptar otra dinámica dependiendo de la circunstancia, como por ejemplo un concierto o un ensayo previo a una presentación o un encuentro posterior a una experiencia directa. Dentro del proyecto hay un listado de actividades sugeridas organizadas por ejes, de las que voy a destacar 2. Una danza folclórica, chacarera, y una canción, Fuiste, de Gilda. En el caso de la chacarera creo importante describir la actividad porque me llevó a rediseñar la danza para poder incluir a todos. Al mismo tiempo tuve inconvenientes con una de las integrantes de cómo había reestructurado la chacarera. No era la primera vez. Tuve que interrumpir el ensayo para tomar el emergente y ver cómo íbamos a resolver esta cuestión en grupo. Por eso pregunté, ¿por qué creen que armamos una parte grupal y una parte en parejas? Reflexionamos sobre los tiempos que tiene cada uno para aprender, sobre el cooperativismo, la mayoría trabaja en cooperativas, y el forjar vínculos desde la horizontalidad. Tuve que ponerme firme porque esa mujer hacía notar de forma despectiva siempre la limitación del otro. Y al mismo tiempo pienso, ¿no es algo que nos sucede todo el tiempo a los docentes? ¿Nivelar para dónde? ¿Cómo incluir a todos sin perder las individualidades? Volviendo a cómo nos adentramos en la danza, caminamos en el espacio para comprender el 1, 2, 3, 1, 2, 3 del balseado, que es el desplazamiento básico de la mayor parte de las danzas folclóricas de nuestro país. Usamos las baldosas para entender mejor la idea de que en ciertos momentos nos quedamos en el lugar y en otros avanzamos. Armamos dúos, mezclé a aquellos que lo resuelven con menos dificultad con aquellos que no, y los hice interactuar. Cada integrante del dúo se dispuso uno frente al otro mientras nos mirábamos a los ojos y balseábamos. Propuse bailar el vals como en los casamientos y realmente funcionó, pudieron entenderlo mejor. Luego, con cinta de papel, dibujé en el suelo 2 rombos. Mostramos con mi compañera avance y retroceso sobre los rombos de cinta de papel y luego el resto imitó. Sabía de antemano que una de las chicas del curso bailaba chacarera. Llevé una chacarera simple, la chacarera del rancho, versión Los Nocheros, y desplegué en el pizarrón una lámina como la que van a ver. Antes de bailar con la compañera anuncié que iba a decir cada ítem en voz alta y que iba a contar pulsos. Así los estudiantes fueron anotando la cantidad de pulsos al lado de cada ítem. Bailamos. En el medio de la danza, la clase se enteró que el esquema se hacía 2 veces. Luego, la compañera mostró el zarandeo. Todos hicimos el zarandeo. Luego, mostré mi humilde zapateo. Todos zapateamos. Me di cuenta que por los tiempos que disponíamos no íbamos a poder bailar todos en parejas, por lo que diseñé una forma de bailar la chacarera también en grupo. La forma se mantuvo. Lo que varió es que bailamos la primera vuelta en grupo y la segunda en grupo y en parejas. Ahora les voy a compartir un breve extracto del acto de 9 de julio en donde bailamos todos.
En cuanto al repertorio, en esa instancia fueron solo 5 meses de taller. Entonces traté de mediar con un material musical en el que ellos, el grupo, puedan sentirse que es un lenguaje en el que pueden expresarse. En todos los casos tuve que cambiar las tonalidades para adaptar la canción a la tesitura de sus voces y a veces, más allá de esos cambios, dividí por voces masculinas o femeninas algunos pasajes, porque a nivel tímbrico resultaba mejor. En el caso de Fuiste de Gilda, primero cantamos la canción todos juntos. Observé que la parte de repente una mañana cuando desperté les resultaba muy rápida en todo lo que seguía. Luego seleccioné un fragmento, justamente el que costaba por velocidad. Armamos 2 filas enfrentadas y cantamos a capela a un tempo más amable. Y les pedí que mientras cantaban observaran la articulación del compañero de enfrente, que sean cómplices. Si se olvidaban la letra, que simplemente que escuchen y que vuelvan a entrar cuando recuerden. Escuchándonos la vamos a aprender al toque. Así fue como sucedió. Apareció otra dificultad. La frase, porque estoy desenamorado de ti, que se trababa mucho, claramente porque no coincidía la acentuación prosódica con la musical. Entonces, ¿qué hicimos? Aislamos la frase y la declamamos a tempo musical. Primero yo y luego todos juntos. De esa forma, no teniendo que pensar en la melodía, pudieron concentrarse más en el ritmo musical del texto. Coordinamos cuándo y cómo respirar, trabajamos pregunta y respuesta de algunos pasajes. Luego cantamos con música todos juntos. Luego volvimos a cantar todos juntos con música teniendo en cuenta la consigna pregunta y respuesta. En clases anteriores veníamos trabajando forma en las canciones populares, así que fueron enunciando cuál era el verso y cuál el estribillo. Y sumamos un elemento nuevo, interludio o puente instrumental. Concluí realmente que tenía que modificar el tempo de la pista de la canción para que pudieran coordinar mejor la respiración y la articulación. La clase siguiente llevé la pista con la modificación del tempo y todo se causó. Eso. Miren a mí, las chicas. Derecha, izquierda. En cuanto a la evaluación, siempre es un tema delicado. Es necesaria porque creo, entre otras cosas, que es darle jerarquía a la actividad dentro de la escala de valores. El tema es cómo. Y en el caso de la música, por ser una actividad que congrega a los individuos, el punto esencial es la participación. Se construye siendo integrante activo y reflexivo, aportando sus herramientas y construyendo nuevas a partir del intercambio grupal. Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto de pandemia, quiero compartirles en este audio de la profesora Elizabeth Oviedo, docente a cargo del grupo con el que compartí el taller de música. Y fue muy difícil porque la mayoría no tiene computadora, algunos ni siquiera tienen celular. Por ejemplo, Pedrito, que era el señor mayor, él no tiene celular. Entonces usa yo me comunico con la nieta y le paso las tareas a ella. Cada 15 días le mando tarea cuando van a retirar mercadería a la escuela. Muchos no tienen capacidad en el celular para ver videos, recibir fotos, entonces también se dificulta eso, la variedad de recursos se dificulta. La mayoría ahora empezó a trabajar, por ejemplo, de vuelta. Cuando estaba el ASPO, por ahí no, o hacían alguna changuita porque necesitaban, porque no tenían un mango, porque solo cobran algunos lo del plan y nada más. Entonces hacían changuitas y no estaban en el día. O no tenían materiales en la casa para hacer, o no tenían plata para comprar.
no tener computadoras, no tener internet, tener que usar los datos del celular, algunos no tener celular, entonces comunicarme por teléfono de línea o con alguna otra persona que le avise. Siempre tratando, aunque sea con algunos, si no podían hacer la tarea, mantener el vínculo desde lo afectivo, lo emocional. La pandemia, entre otras cosas, nos puso de cara a una realidad, la desidia. Y no me voy a quejar, sino que voy a proponer. El taller, por ser una actividad vincular por excelencia y por saber de la poca disposición tecnológica de la comunidad EPJA, propongo realizar encuentros en espacios abiertos al aire libre, ya sean plazas, parques, que garanticen la distancia social. Los cursos en general no exceden las 20 personas y, de ser necesario, se dividirá el grupo para garantizar el distanciamiento de los integrantes. Programar los encuentros con planes B, porque por supuesto se dependerá mucho del clima. No perder el vínculo para mí es lo más importante, y si mediamos la música también, creo que puede funcionar. No puedo corroborar al 100% qué fue lo que llevó en el proceso del taller a esos 16 adultos, pero sí soy consciente de las siguientes observaciones. En cuanto a la labor grupal musical, no solo cantaron, tocaron y bailaron en público por primera vez, sino que la emisión de la voz cantada mejoró a grandes rasgos. No solo la afinación, sino también la proyección. Las primeras vocalizaciones y ensayos, la mayoría no cantaba, hacía playback. Se perdían rítmicamente y la afinación era muy deficiente, sobre todo la de los varones. El intercambio grupal mejoró también, muchísimo. Más de la mitad de los estudiantes asumió un compromiso con el grupo. Ahora necesito destacar a Pedro, quien fue el guía de los que bailaron la versión de la chacarera en grupo. Contaba y estaba atento a mis anuncios al aire de cada parte de la chacarera. Siempre se sumó cantando y tocando. Nunca faltó. Una vez tuvo un accidente en bicicleta y así todo siguió asistiendo porque quería compartir con sus compañeros sus clases de música. Pedro tiene 65 años y aún no sabe leer y tiene, aunque no diagnosticado, un retraso madurativo. Esta es una de las tantas situaciones que se dieron en el taller y que no buscan generar lástima, sino todo lo contrario. Busca establecer hechos que nos lleven a ir más allá al momento de generar espacios inclusivos. La educación debe ser el espacio inclusivo por excelencia para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a herramientas alfabetizadoras. El trabajo de campo para mí fue fundamental para desarrollar la propuesta curricular y fue y es un desafío didáctico enorme porque me llevó a repensar mi formación. Nos forman para la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están dentro del sistema desde siempre. La EPJA es una modalidad con una población que no se acerca ni por asomo a las otras modalidades, pero es una modalidad que existe. Y también merece una formación artística musical porque son ciudadanos que merecen y deben recibirla. Como agentes activos de la educación necesitamos poner atención en aquellos adultos que alguna vez fueron niños y niñas, relegados, abandonados por el sistema educativo por las razones que fueran. Poner el esfuerzo necesario para que a estos ciudadanos también la educación artística musical de calidad les llegue. Y estoy convencido, que estamos en una era donde alfabetizar no es simplemente aprender a leer, escribir, sumar y restar. Alfabetizar es conocer nuestro mundo para poder pensarnos dentro de él. En este caso, a través de uno de los tantos discursos que conforman la vida humana, la música. Utilizar a la música como herramienta movilizadora para recuperar la confianza no solo de quien la practica, sino del grupo humano que lo conforma, promoviendo la solidaridad, la identidad social, la labor en equipo y la horizontalidad en el juego de roles. Por esa razón, mi interés de que este proyecto, Educación Musical para Alfabetizar, sea el puntapié de una propuesta de incorporación curricular para la educación permanente de jóvenes y adultos. Gracias.